Compañeras, compañeros, señor secretario, en la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto se presume, pero también se intenta pontificar una palabra que viniendo de él y de su equipo les resulta muy riesgosa. Imagínense ustedes, hablan del mérito. Ustedes que dicen que a partir del mérito las maestras y maestros de México, dicen ustedes, ahora ganan mejor y se profesionalizan adecuadamente. Pero lo que todos aquí sabemos es que esa es una ilusión creada por ustedes para implantar un nuevo modelo educativo que no comprende la diversidad ni la desigualdad en nuestro país, que habla de todo, menos de educación, de evaluaciones punitivas, por mencionar un ejemplo claro y contundente. Pero lo que es peor es que le endilgan al mérito una serie de bondades que ustedes no aplican en sus propias esferas. Porque si fuera por mérito, muchos de ustedes, el presidente inclusive, los secretarios de Estado debieron abandonar sus cargos hace tiempo. Si fuera por mérito, debieron irse sin reclamo. Si fuera por mérito, compañeras y compañeros, lo sabemos, los salarios de ustedes no serían lo que son, sino salarios justos y republicanos. Si fuera por mérito, los principales cargos de su secretaría estarían ocupados por personajes que entendieran la educación pública y no solo los indicadores que les dictan los organismos internacionales. Así que nadie tiene menos derecho a hablar de mérito que ustedes, los funcionarios de Enrique Peña Nieto. Pero lo más grave es lo que hicieron ustedes con la mal llamada reforma educativa, olvidándose de lo más importante en este país, las niñas, los niños y los jóvenes de México. Porque ustedes aseguran, por ejemplo, que con el programa Escuelas al 100 se rehabilitaron 30,000 escuelas con sanitarios, mobiliario y equipamiento. Pero al mismo tiempo, los escándalos de corrupción en este programa quizá rebasen lo imaginable. Es decir, las de ustedes son escuelas al 100, pero de corrupción, de coronilla hasta la corrupción. Por eso, que quede claro, la reforma educativa se va a cancelar. Se acabaron los negocios en la educación. Habrá reforma, pero se va a construir con el magisterio y no será laboral. Será para fortalecer lo que aprenden nuestras niñas y niños y cómo lo aprenden. Se escuchará a todos. No habrá maestros de primera ni de segunda. Y nadie podrá cobrar si no trabaja. Sí, se acabaron los privilegios indebidos también en este rubro. México debe cambiar parejo. Pero lo que hoy indigna, por ejemplo, es que de acuerdo al informe del Programa Internacional para Evaluación de Estudiantes, alrededor del 60% de esos estudiantes de bajos recursos estudian en escuelas de desventaja que padecen niveles inferiores de aprovechamiento. Sin embargo, ustedes, con insufrible cinismo, ustedes se atreven a decir todavía que su política educativa ha sido exitosa. Su problema es que a ustedes no les preocupa la gente, ni que la escuela propicie la equidad o la igualdad que se requiere en este país. A ustedes solo les interesa quedar bien con el poder económico. Por eso, mi pregunta, secretario, irá enfocada esta vez en la educación superior, que es un rubro de primera importancia para el país. ¿En qué condiciones deja la educación superior en México? ¿Cuál es el monto total de deudas de las universidades públicas? ¿Cuáles son las condiciones de su sistema de pensiones? ¿Diría que el sistema de educación superior está en quiebra? ¿No le avergüenza a usted, secretario, que a quien usted sucedió en el cargo superó en casi 2,700% lo que se había destinado oficialmente para publicidad?
esos recursos se debieron haber utilizado en otra cosa. Por eso insistimos, vamos a cancelar en definitiva los diputados progresistas de esta Cámara la mal llamada reforma educativa. Muchas gracias. Para dar respuesta, tiene la palabra el ciudadano Otto Granados, hasta por 5 minutos. Rápidamente trataré de abordar los dos temas concretos que señaló el diputado. En relación con el programa, con los avances al programa de infraestructura, déjeme informarle que comparando las cifras que arrojó el censo en el año 2013 con las cifras más actualizadas, podríamos decir que las escuelas con energía eléctrica han pasado de 135,000 a 149,000 en la actualidad, que las escuelas con baño han pasado de 132,000 a 150,000 en la actualidad, que las escuelas con accesibilidad para personas con discapacidad han pasado de 44,000 a del 29% al 52%, y que los inmuebles, las escuelas que tienen cerco, reja o barda, han pasado de 133,000 a más o menos 142,000. El otro tema que abordó el diputado es un tema central, la verdad es que lo aprecio que lo haya señalado, y sí, yo diría que el modelo que tenemos de educación superior en México es un modelo que está entrando gradualmente en un serio problema en muchos sentidos. En primer lugar, déjeme decirle que si bien es cierto que ha crecido enormemente la matrícula, nada más de 1960 para acá, la matrícula de educación superior creció 132 veces, tenemos una de las más grandes del mundo, tenemos más universidades tecnológicos y politécnicos que en Alemania, que en España, etcétera, etcétera. Y sin embargo, tienen serios problemas financieros. Preguntaba el diputado Robles acerca de cuáles son los datos. Tengo a la mano los de las 10 universidades que atraviesan situaciones críticas, que es del orden, su déficit acumulado es del orden de 15,000 millones de pesos. ¿Por qué pasó así? Pues pasó porque fue un proceso que se fue larvando con el tiempo, en el cual hay algunos datos o elementos que es importante analizar para entender en el contexto apropiado la magnitud del problema. Él ya mencionó uno, por ejemplo, que es el sistema de pensiones y jubilaciones, el cual en una buena parte de las universidades está técnicamente quebrado. Adicionalmente, se fueron generando otros 3 elementos importantes, como por ejemplo el crecimiento de las prestaciones no reconocidas en el modelo de la Secretaría de Hacienda con la Secretaría de Educación Pública, aguinaldos entre 70 y 90 días, muy bajos ingresos propios, tuvieron que ir drenando recursos para seguir sosteniendo la sostenibilidad actuarial de los sistemas de pensiones, lo pasaron de presupuesto a los fondos de pensiones, primas vacacionales de entre 15 y 32 días, etcétera, etcétera, y eso evidentemente que llevó a un problema de esta naturaleza. Sin embargo, hay que decir también que si bien es cierto que enfrentan este déficit en la cifra que yo acabo de mencionar, también es verdad que en los últimos 7 años hubo recursos extraordinarios para ellas en el orden de prácticamente 10,000 millones de pesos. Entonces, es el momento oportuno como para hacer una doble reflexión. Por una parte, la de tipo sustantivo. Hay datos que son preocupantes. En la última encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, se muestra que prácticamente el 28% de los desocupados, de los desempleados de este país, tienen una licenciatura, tienen una carrera terminada, y en la última apareció ya un dato más preocupante todavía, el 1.7% de los desempleados en la última ENOE tiene incluso una maestría o un doctorado. Quiere decir que entonces lo que están recibiendo por esas carreras que están estudiando no le está dando las habilidades, las competencias para insertarse efectivamente al mercado laboral. Segundo dato preocupante, la tasa de retorno que hace 25 años o 30 años era, digamos, mucho más marcada entre quien tenía primaria completa y quien tenía una educación superior terminada, se ha ido angostando, se ha ido estrechando, de tal manera que la diferencia ya entre tener ciertos niveles educativos en materia salarial no es tan relevante como lo fue en el pasado. Y por otro lado,
me parece a mí que es momento, lo estamos haciendo ya con distintas universidades, de empezar a trabajar en un plan de mediano plazo que trate de corregir las causas estructurales de este déficit que hoy enfrentan estas universidades, pero que seguramente se reproduce quizás en dimensiones diferentes, en otras más, particularmente entre las universidades públicas estatales. Muchas gracias. Para réplica, tiene la palabra el diputado Benjamín Robles. Gracias, diputado presidente. Secretario, se lo voy a tener que decir directamente porque ustedes, que se llenan la boca diciéndole al país que es muy peligroso cancelarle las oportunidades de desarrollo a México, y lo dicen por la cancelación del proyecto original del nuevo aeropuerto, son precisamente los mismos que han sido incapaces de evitar la quiebra de las universidades públicas en este país. 6 años y apenas se está teniendo un diagnóstico claro de lo que pasa. A ver, secretario, ¿quién le cancela el desarrollo a México? ¿Quién consulta sobre un proyecto estratégico o quiénes en Zacatecas o en Guerrero o en Veracruz, en Oaxaca o en Nayarit se han hecho cómplices de la quiebra de las universidades? Por eso el país ya no les cree cuando intentan meterle miedo sobre la conveniencia o no de un proyecto como el nuevo aeropuerto o como lo es el tema, el de la mal llamada reforma educativa. Pues la gente ya sabe que todo lo que sale de su boca está repleto de intereses inconfesables y sabor a monedas. Y no invento nada. Que hablen los jóvenes de las universidades de San Nicolás de Hidalgo o los de la Autónoma de Tabasco, los del Estado de México o la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde su educación está en riesgo por la irresponsabilidad del régimen actual. Claro, ustedes dicen que hay autonomía, pero ¿cuál autonomía puede soportar que durante su administración los fondos extraordinarios para la educación superior hayan caído casi un 200%, y así por el estilo el resto de los programas públicos? Ustedes son los que le han cerrado las puertas a la modernidad de México, cerrándole el paso a la educación de los jóvenes. Pero lo importante es que México ya despertó. Imagínense, 21 de 100 alumnos apenas terminan la universidad. Secretario, los diputados del Partido del Trabajo lo reprobamos en esta comparecencia.